Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el lunes ya de la segunda semana de Adviento. Les he dicho que son 4 semanas incompletas lo que la Iglesia destina para estudiar, para vivir el Adviento. Y aquí hemos dicho que estamos hablando de no un tiempo, tantos días, no, sino una actitud. Y esa actitud nos hace esperar no al Mesías judío, sino al Mesías cristiano. Esto que estamos estudiando como Adviento nos lleva en dos fases. La primera es la serie de anuncios, hasta que llegue la segunda parte donde se hace realidad la llegada, la vivencia de el Mesías. Para unos, el Mesías judío, para otros, el Mesías cristiano. Y en la primera parte, a partir de ayer comenzamos a estudiar a Monseñor Romero ya en temas. Y aquí tenemos el tema de Monseñor Romero y la Sagrada Escritura. Lo que escuchamos a continuación son sus homilías. Hoy vamos a estudiar la homilía del 15 de mayo de 1977 como complemento de lo que estudiamos el día de ayer sobre los 3 poderes, las 3 patas de la mesa de la fe que llamamos en la Iglesia: la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Oigamos a Monseñor. Yo les suplico que reflexionen la primera lectura de hoy. Es un conflicto dentro de la Iglesia. Y nosotros que pertenecemos a la Iglesia, examinémonos a la luz de esta palabra. Se trataba de una lucha entre los que podíamos llamar con términos de hoy tradicionalistas y progresistas. Los tradicionalistas eran los judíos que se convertían al cristianismo y que querían que se siguieran guardando las leyes de Moisés y que si no, no se podían salvar los gentiles. Y los progresistas, representados por Pablo y Bernabé, decían: no es necesaria la ley de Moisés. Basta ser bautizados en Cristo, que se arrepientan de sus pecados. Y llevan el conflicto de Antioquía a Jerusalén. Fíjense en este detalle. El magisterio de la iglesia estaba en Jerusalén, allí estaba Pedro. Vamos a consultar a Pedro. Y Pedro consulta a sus presbíteros y a sus ancianos, como si hoy también nos rodeáramos de sacerdotes, de laicos, para consultar la palabra de Dios. Fue el primer concilio de la Iglesia. Es hermoso recordar hoy, cuando no se quiere admitir el Concilio Vaticano II, ni la reunión de obispos en Medellín, autorizada por el Papa, se le llama zarandajas, se le llama cosas que no valen la pena. Sin embargo, como el primer concilio de Jerusalén, el Vaticano de hoy, Medellín de hoy, es la consulta del magisterio de la Iglesia. Y mandaron una carta. Fue el primer decreto conciliar, una carta mandando de vuelta a Pablo y Bernabé con testigos de Jerusalén para ir a decir a aquellos tradicionalistas que no es necesaria ya la ley de Moisés, pero que sin embargo para acceder por la paz y el amor guarden las cosas sustanciales, y ponen unas cuantas normas en que estaban de acuerdo. Lo principal, la paz y el amor. No nos estemos peleando por nimiedades dentro de la Iglesia cuando tenemos que presentar un frente unido en el amor, en la paz.
No dudemos, queridos católicos, no nos radicalicemos en conservatismos exagerados, ni tampoco en avances exagerados. Estemos con el magisterio de la Iglesia. No dudemos de los documentos del Vaticano II ni de Medellín. Son documentos de Iglesia. Tampoco los interpretemos siguiendo nuestros caprichos, porque así querían interpretar también entonces la Biblia, llevándola cada uno a su lado, para que vean que la Biblia sola no basta. Es necesario que la Biblia sea cuidada, presentada por el magisterio vivo que Cristo dejó en la Iglesia. Y por eso en uno de los recientes comunicados, el arzobispado dice junto con todos sus sacerdotes que juramos de nuevo nuestra fidelidad a la palabra de Dios y al magisterio de la Iglesia. La homilía que estamos escuchando de Monseñor Romero, les decía que es 15 de mayo de 1977. Es una homilía que Monseñor tituló La Iglesia es Cristo en nuestra historia. Fíjese cómo Monseñor fundamenta lo que ya en otras ocasiones hemos hablado como una propuesta de que la Iglesia no nació el día de Pentecostés, que hay muchas propuestas de parte de la Iglesia oficial, que el nacimiento de la Iglesia es el día de Pentecostés. Y estamos hablando Pentecostés porque llega el Espíritu Santo, pero cuando contrastamos con Juan capítulo 20, ahí también llegó el Espíritu Santo. ¿Cuál de los dos momentos dio origen a la Iglesia? Allá estaban 10 discípulos en Juan, no está Tomás, y llegó el Espíritu. Jesús les dice, reciban el Espíritu, y sopla, insufla, y le llega el Espíritu, pero Tomás no está ahí. ¿Nació ahí la Iglesia? ¿O nació cuando están en el cenáculo de Jerusalén, que después de la llegada del Espíritu Santo, Pedro da su primer discurso? Aquí Monseñor hace referencia a el concilio de Jerusalén. Y en nuestra propuesta ahí, cuando se hace esa reunión, cuando se hacen lo que Monseñor menciona, las consultas, entonces ahí sí, porque sale una normativa, ahí nace la Iglesia. Esta es la propuesta. Y como les decía ayer, en la Iglesia Católica nosotros guardamos lo que se llama el trípode de la fe. La Sagrada Escritura, por supuesto. Sin Biblia nosotros no somos nada. La tradición con una T grandota, les decía, lo que no ocupo en la Biblia, eso forma parte de la tradición. Sucedieron cosas, pero ya no se podían escribir. Hay un momento en que la Sagrada Escritura fue cerrada. Es decir, esto y estos libros son inspirados, estos forman el canon. Y lo que sucedió después o que no se escribió forma parte de la tradición. Y la tercera pata es el magisterio. Y Monseñor está diciendo, para que vean que la Biblia sola no basta. Esta es una frase, la Biblia sola no basta, porque Martín Lutero, en la reforma que él intentó hacer al interior de la iglesia, pero lo que hizo fue fundar una nueva iglesia, su lema fue la sola suscripta, solo la palabra de Dios. Y usted tiene amigos o usted va a una iglesia, asiste a una iglesia evangélica, usted sabe que ahí es palabra de Dios y palabra de Dios. No hay una segunda, no hay una tercera cosa que se guarde, que se respete, no. Solo la escritura, solo esa scripta, solamente lo que está escrito, y lo que no está escrito no existe. Así funcionan las iglesias no católicas. Estoy hablando de la iglesia a partir de Martín Lutero. La iglesia ortodoxa tiene igual su trípode, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. La iglesia anglicana, su Sagrada Escritura, su tradición y su magisterio. La católica, Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Pero las iglesias que nacieron a partir de Martín Lutero no tienen las tres patas, solo tienen una, la Sagrada Escritura. Por eso cuando Monseñor dice, para que vean que
la Biblia sola no basta. La Biblia sola no basta porque alguien tiene que interpretarla. Alguien tiene que darle un sentido. Y ese sentido se lo da el magisterio. Por eso cuando alguien da una predicación, se nota quién está conforme al magisterio y quién está interpretándola por su misma cuenta. Cuando alguien interpreta la Biblia por su misma cuenta, está siendo fiel a la idea, a la propuesta, a la decisión de Martín Lutero. La Sagrada Escritura, con eso es suficiente. No se meten más, solo la Sagrada Escritura. Monseñor explica cómo se dio ese concilio. Fueron a consultar. Allá andaba Pedro por un lado, Felipe por otro, allá andaba Santiago y allá andaba Pablo y Bernabé. Pero dijeron, ¿y qué hacemos? ¿Podemos tomar nosotros esta decisión? No, vayamos a consultar a los apóstoles allá en Jerusalén. Allá está Pedro al frente de ese grupo. Y eso es, dice Monseñor, el magisterio. Y ese es el primer concilio. Y ahí salió la primera normativa. La sola escritura no basta. Martín Lutero dijo que sí. Pero Monseñor Romero y toda la Iglesia Católica decimos que no basta la sola escritura. Alguien tiene que interpretarla y en la Biblia no cabe toda la revelación. Hay cosas que sucedieron y seguirán sucediendo que no caben en la Biblia, pero son mandatos, son obra de Dios. Eso que es obra de Dios y que no cupo y no cabe en la Sagrada Escritura, eso se llama tradición. Tradición con T grandota. Y llegamos ahora a la sección de la palabra de Dios. En el ambiente, como estamos en el Adviento, en este ambiente de espera, seguimos con una de las figuras, les decía, la figura del nuevo tiempo, descrito por Isaías. El profeta es una figura. Juan Bautista, vimos ayer, es otra figura. Ya viene la Virgen María y Juan Bautista. Son figuras del Adviento. Aquí tenemos a Isaías en el capítulo 35, versículos del 1 al 10. Dice lo siguiente: el desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Festejen las manos débiles, fortalezcan las manos débiles, afiancen las rodillas vacilantes, digan a los inquietos, sean fuertes, no teman. He aquí su Dios, llega el desquite, la retribución de Dios viene en persona y los salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. En el lugar donde se echan los chacales habrá hierbas, cañas y juncos. Habrá un camino recto. Lo llamarán vía sacra. Los impuros no pasarán por él. Él mismo abre el camino para que no se extravíen los inexpertos. No hay por ahí leones, ni se acercarán las bestias feroces. Los liberados caminan por ella, y por ella retornan los rescatados del Señor. Llegarán a Sión con cantos de júbilo, alegría sin límite en sus rostros. Los dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la pena y la aflicción. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
estamos en el primer Isaías. Capítulo del 1 al 39 es el primer Isaías, el primer libro. Son 3 libros. Del 1 al 39, primero. Del 40 al 55, segundo. Y del 56 al 66, el tercer Isaías. Este Isaías, primero, el proto Isaías, es el original, escrito por el profeta Isaías. Claro que Isaías está consciente que por la dura cabeza de los gobernantes y de los religiosos de la época, el reino de Judá va a caer en manos del imperio de Babilonia. Claro que el proto Isaías describe lo que va a pasar. El segundo describe lo que está pasando. Y el tercer Isaías describe la reconstrucción. Estamos en el primer Isaías. Y él sabe que el pueblo va a ser llevado. Va a ser destruido, sí, pero vendrá un tiempo nuevo. Va a haber el retorno. Van a regresar. Y todo aquello que era horrible va a ser bonito, va a ser bello. Toda la descripción de Isaías 35, del 1 al 10, es un canto de esperanza. Vamos a pasar un trago amargo, pero vendrá la liberación. Isaías no alcanza a ver por dónde está la salvación. ¿De dónde viene la salvación? No la logra ver. Pero un profeta que analiza la realidad sabe que Dios nunca abandona a su pueblo. Por eso, en Isaías se describe que viene algo malo, pero eso malo va a pasar, porque viene el tiempo nuevo. Quedan atrás la pena y la aflicción. Cuando un judío, alguien del reino del sur, alguien de los que habían sobrevivido a la destrucción del norte, 722 fue la destrucción del reino del norte, Samaria, todo el reino de Israel, y casi 200 años sobrevivió el reino del sur. Creyeron que nunca iban a ser destruidos, y fueron destruidos. Pero Isaías escribe esto para que la gente, el pueblo, sepa que no todo termina con el desastre, porque Dios es un Dios del pueblo y Dios cuida del pueblo, y a este pueblo lo va a rescatar Dios. No importa cuánto daño le haga a un imperio, no importa. Dios siempre libera. Cuando alguien lee este texto del Isaías, del primer Isaías, tiene esperanza. Igual usted y yo podemos estar pasando una situación difícil de esclavitud, pero todo tiene fecha de vencimiento. Se puede luchar para lograr la liberación, porque Dios está con el pueblo. Siempre vendrán tiempos mejores. La lectura del Evangelio de hoy está tomada del capítulo 5, versículos 17 al 26. Dice lo siguiente: Un día, mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones, de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para curar. Llegaron entonces unas personas transportando a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para llevarlo ante Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver su fe, Jesús le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse: ¿Quién es este
que blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados? O levántate y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios, diciendo con gran temor: hoy hemos visto cosas maravillosas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Partamos en dos el trozo del Evangelio. No pasemos desapercibido el primer momento, la primera parte de este Evangelio. Jesús está enseñando un día. No dice que es sábado, pero seguramente estaban en una casa, podía ser una sinagoga. Si es sinagoga, era sábado, porque a la sinagoga se iba el sábado. Y Jesús, se acuerda que estamos en el capítulo 5, pero se acuerda que en el capítulo 4, Jesús fue a la sinagoga de Nazaret. Era sábado. Y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido y me ha enviado. Lucas 4. Ahora estamos en el capítulo 5. Puede ser la escena una casa, puede ser la escena una sinagoga. Podría inclinarme yo más a pensar que es la sinagoga. Jesús está enseñando, porque en la sinagoga es donde se enseña. Puede ser una casa, pero lo importante es que la primera parte es que Jesús está enseñando. Y están presentes algunos fariseos y doctores de la ley. ¿De dónde han llegado esos fariseos y doctores de la ley? De Galilea, o sea, fuera de Israel, de Judea, de la tribu del sur, y de la capital de la tribu del sur, Jerusalén. Galilea, Judea y Jerusalén. No hay samaritanos, no hay Samaria, no hay reino del norte, solamente Galilea, fuera del reino del norte, allá Galilea de los gentiles, afuera, límite, de Judea, reino del sur, y de la capital. Este es lo primero que hay que saber entender. Jesús está enseñando, y los fariseos y los doctores de la ley están aprendiendo. Así funciona el método. Si Jesús enseña, los que están presentes aprenden. Pero los doctores de la ley son expertos en la ley, y los fariseos tienen su papel bien rígido, el cumplimiento de la Torá. Pero están aprendiendo de Jesús. Está eso lleno. Hay mucha concurrencia. Pero tenemos un paralítico. Vamos a la segunda parte. Paralítico en una camilla. Por lo menos entre 4 personas. No hayan por dónde entrar. Está lleno. Se les ocurre: vámonos por el techo. Esta es la segunda parte. El éxito fue que lo descuelgan de la terraza, del techo, y caen en medio de la concurrencia y ponen al paralítico con su camilla enfrente de Jesús. El paralítico es paralítico, no es mudo. Paralítico puede hablar. Los 4 que van con la camilla, o por lo menos 2 que van con la camilla, pueden hablar. Jesús, mira, cura. No, nadie habla. Ni los que lo llevan, ni el paralítico. Nadie habla.
toma la palabra Jesús porque es el que está enseñando. Jesús está enseñando. Le dice Jesús al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Jesús está enseñando. Aquellos murmuran: ¿quién es este blasfemo? Solo Dios puede perdonar pecados. Blasfemo. Y Jesús, como está enseñando, les dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados? ¿O levántate y camina? Esto es formidable para un adviento en clave de esperanza, de actitud de espera. Esto es genial. La enfermedad es fruto del pecado. Tus pecados te son perdonados. La enfermedad puede ser no fruto del pecado. Levántate, toma tu camilla y vete. Jesús, como es el que está enseñando, junta las dos cosas como una sola realidad. Si estás paralítico porque has pecado, tus pecados te son perdonados. Si no tienes pecado, pero estás paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es el Maestro. Cuando alguien estaba enfermo en tiempos de Jesús, la acusación es pecador. Y Jesús no se complica. Si ustedes creen que Él es pecador, le perdono los pecados. Yo tengo poder para perdonar los pecados. Si ustedes creen que no tiene pecado, pero está paralítico, le digo que se levante, tome su camilla. Y el tipo se levantó a la vista de todos, agarró su camilla. Pareciera que es sábado, porque el sábado no se puede trabajar y llevar la camilla es trabajo. Los que lo llevaron trabajaron a la vista de todos. Tomó su camilla y se fue. Queda en el ambiente si la enfermedad, la parálisis que él tenía, era fruto del pecado o fruto de algo natural. Sea como sea, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados si es fruto del pecado la enfermedad? ¿O sencillamente decirle: toma tu camilla y vete a tu casa? Esta es la libertad que tiene Jesús. Este es el Mesías que nosotros esperamos. No el Mesías judío, el que iba a restaurar las 12 tribus de Israel. Eso no, es el Mesías judío. Esperamos a este Mesías. El Mesías que enseña, el Mesías que libera, el Mesías que sana. Este sí hay que esperarlo. ¿Y cuándo? ¿Cuánto tiempo? Vamos a seguir estudiando el Adviento. Nos faltan todavía 2 semanas completas, más unos cuantos días hasta que llegue el 25. Y veremos cómo nuestro Mesías, el Mesías cristiano, nos libera. De eso se trata. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.